Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre del tercer Congreso CIRS de Responsabilidad Social de la presidenta del comité organizador, la doctora Alessandra Minichelli, y en nombre del presidente del comité académico, el doctor Bernardo Klinsberg, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Federico Bernal, yo soy bioquímico, director general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Nuestro tema de hoy va a ser la planificación energética, pero más que nada diría yo, pensar la energía con cabeza propia en función de la problemática, por un lado, y de los objetivos de crecimiento y de desarrollo del pueblo argentino. A eso me refiero cuando hablamos de energía con cabeza propia. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver, lo que mueve la energía en el plano social, en el plano económico, en el plano del federalismo genuino, como le decimos nosotros, y a los que, por ejemplo, hizo hincapié todos estos conceptos la doctora Minichelli al comienzo, ¿no? De una responsabilidad social autóctona, de un federalismo autóctono, lo mismo para la cuestión energética. Pido entonces a cada uno de nuestros disertantes que se presenten, arrancando por el ingeniero José Luis Antúnez. Por favor, ingeniero. José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es la empresa del Estado Nacional que conduce la construcción, el diseño y la operación de las centrales nucleares argentinas. Muchísimas gracias, ingeniero. Juan Carlos. Juan Carlos Lascurain, vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y presidente de Fainser Sociedad Anónima, una empresa ligada al sector energético. Gracias, Juan Carlos. Edgardo. Gracias. Yo soy el ingeniero Edgardo Bortolossi, soy el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y como tal me cabe dentro del ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, todo lo atinente a los recursos hídricos del país y, por supuesto, en relación con cada uno de los estados federales y municipales. Julián, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Julián Echazarreta. Yo soy subgerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas y vengo en su representación y en el de ACABIO. Pedro. Ingeniero Pedro Dominiski. Más fuerte, ¿eh? Sí. Ok. Ingeniero Pedro Domaniski, Itaipú Binacional, soy el director de Coordinación y Medio Ambiente, Itaipú Binacional, mayor central hidroeléctrica a nivel mundial, hoy una de las mayores fuentes de energía renovable del planeta. Bueno, muchas gracias. Hecha esta pequeña y sucinta presentación, vamos a ver ahora un video institucional del Congreso y así ya después arrancamos. Un país con mucha energía no podía permitirse no aprovecharla. Después de muchos años sin planificación, pasando por una etapa de privatización que dejaba en manos de empresas privadas las decisiones sobre política energética, Argentina vuelve en el 2004 a tener un plan energético nacional. De esta manera, el Estado se coloca al frente del sector como actor principal, un hecho determinante, no solo en términos de calidad de vida de los argentinos, sino también en el impulso dado al aparato productivo y reactivando la industria nacional. La recuperación o puesta en valor de obras estratégicas en materia energética representa un cambio estructural significativo, promoviendo el empleo calificado, el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías. Por eso, en este tercer Congreso analizaremos los resultados alcanzados y los desafíos pendientes en torno a planificación energética nacional, tanto desde el ámbito público como privado. Sobre el observatorio que presido, aquí también está Facundo De Lucci, que preside conmigo el observatorio, junto a Ricardo Edico, otros colegas, también Isidro Bachar, bueno, por ahí posiblemente se sume otro integrante.
Nosotros del observatorio, y está hecha esta mención aquí, que me parece importante y tiene que ver con la cuestión cultural vinculada a la energía, vinculada a la política. Somos una fundación, somos un observatorio, estamos financiados por empresas públicas, empresas privadas, el sector público, el sector privado. No tenemos miedo de decir que trabajamos con el Estado, porque parece aquí en la Argentina que las fundaciones, los famosos think tanks, tienen que estar financiados por el sector privado. De hecho, se presentan a la comunidad en los programas de televisión, radio, como que prescinden del Estado, que rechazan el financiamiento del Estado, porque por supuesto además están en contra de un Estado participador, no digo interventor, porque no me gusta ese término, de un Estado que participa, de un Estado protagónico, gestor. Entonces, como están en contra de ese tipo de funcionamiento para un país, por lo tanto, rechazan y además anuncian el rechazo del financiamiento de empresas públicas y del Estado. Entonces quiero hacer esta aclaración porque es importante. Nosotros no tenemos vergüenza, sino orgullo, todo lo contrario, orgullo de decir que trabajamos con el Estado y que ponemos todos nuestros humildes aportes, neuronas, al servicio del fortalecimiento de ese Estado, al fortalecimiento del sector público en la República Argentina, que es lo que viene ocurriendo en el 2013 esta parte. Simplemente una mención, acá ven una foto de Comodoro, bueno, puede ser de cualquier lado, de cualquier lugar en realidad, pero ¿por qué Comodoro Rivadavia? El 13 de diciembre de 1907 se descubre petróleo en la República Argentina. Hay una soncera de las muchas que andan dando vuelta por ahí, que el descubrimiento de petróleo fue un hecho azaroso, fortuito, que era producto de, bueno, que Dios es argentino y buscaban agua, perforaron y, oh casualidad, apareció petróleo. Y así se incorporó el Estado argentino y el pueblo argentino y el aparato productivo a la vida hidrocarburífera petrolera. Nada más alejado de la realidad. Esta soncera del agua se publicó al día siguiente del descubrimiento del petróleo en la Argentina, publicada en el diario La Nación, y no tenía un objetivo, tonto, si se quiere, esta tergiversación de la historia. Tenía un claro objetivo político, que era el de desprestigiar al Estado Nacional, desprestigiar a los argentinos y a las argentinas, profesionales, técnicos, científicos, cada vez que por ellos y por ellas pasa un hallazgo de esta naturaleza, cada vez que por ellos pasa un hito tan importante como fue entonces el descubrimiento de petróleo, y como por ejemplo puede ser ahora, si uno lo tiene que extender o extrapolar a los tiempos que corren, el haber terminado la central, nuestra tercera central nuclear, central Néstor Kirchner. Después el ingeniero José Luis Antúnez nos va a ilustrar al respecto, pero si ustedes se fijan cómo fue el tratamiento mediático de La Nación y otros grandes medios, fue básicamente lo mismo. Lo mismo con el lanzamiento del ARSAT, con todas los grandes hitos energéticos, en nuestro caso, del 2013 a esta parte, han habido una soncera del agua, una soncera nuclear, una soncera en materia de grandes avances de nuestro plan de represas hidroeléctricas. En algunos temas se ha metido la cuña de la cuestión medioambiental, una suerte de ecologismo terrorista o terrorismo ecológico, como lo quieren llamar. Hoy a las 19:30, si mal no recuerdo, va a estar presente Patrick Moore, que además ha escrito varios artículos y lo hemos entrevistado y está dentro de nuestro observatorio como columnista internacional, y va a hablar el fundador de Greenpeace, que es él, fundador de Greenpeace, que ustedes van a ver que tiene una posición pronuclear, lo cual es desde ya más que interesante. Entonces, hago esta suerte de introducción histórica porque muchas de las cosas que aquí vamos a decir y que vamos a hacer hincapié son por lo general desconocidas, y no solamente desconocidas, sino que en la media en general van a escuchar todo lo contrario. Entonces, esa lucha comunicacional que es cultural sobre todo, es algo que está presente desde el mismísimo hallazgo del petróleo, para ponerles una fecha
cara a la energía en la República Argentina. Cuando Néstor Kirchner decide, al poco tiempo de asumido, decide recuperar el gas natural para los argentinos, porque nosotros exportamos masivamente gas natural a Chile y teníamos más de 15 millones de compatriotas sin gas por redes, 4, casi 5 provincias sin acceso a gas por redes. Todos los gasoductos que se construyeron en la década del 90 fueron para exportar nuestro gas, en una clara política depredatoria, colonialista, si se quiere. Bueno, cuando Néstor Kirchner decide que el gas argentino vaya primero al mercado interno y abastecer a los argentinos, los diarios, Clarín, La Nación, comenzaron a instalar la idea de la crisis energética, que es la gran soncera energética de los últimos 12 años. Vivimos desde que Néstor Kirchner decidió volcar el gas argentino para los argentinos en primer lugar, porque ni siquiera iba a la población chilena. Fundamentalmente el gas que exportamos a Chile se dirigía a las mineras, que lo consumían como combustible, y a Metanex, que era una empresa que estaba ubicada en las últimas regiones patagónicas de Chile, que lo procesaba y lo exportaba. Entonces, cuando Kirchner decide comenzar a volcar el gas argentino para los argentinos, para la expansión de nuestro aparato productivo, para nuestra plataforma industrial en crecimiento, para acompañar el enorme desarrollo de la Argentina, entonces ahí comienzan a instalar la soncera de la crisis energética y a criticar, por supuesto, lo que el presidente Kirchner entonces se proponía, que era algo absolutamente lógico. Nuestros recursos, primero para el mercado interno, primero para los argentinos. Acá tenemos otro ejemplo de Joaquín Morales Solá, hablando de crisis energética, las heridas con Chile. Bueno, era la posición del diario La Nación, cuidando los intereses de los grandes monopolios y las empresas que entonces succionaban nuestros recursos, producto de la herencia neoliberal, nefasta herencia neoliberal que aún todavía debemos sacarnos de encima. Cuando pensamos la energía, y esto es algo muy importante cuando hablamos de planificación, hay un hecho fundamental que es cultural también, por eso la importancia de pensar la energía con cabeza propia. Si nosotros comparamos las dimensiones de la Argentina con Europa, este triángulo que parece distinto en realidad es la misma superficie. Entonces, si unimos Buenos Aires con Iruya y Choel en Neuquén, la superficie de ese triángulo es exactamente la misma que hay entre Milán, Madrid y Edimburgo en Escocia. Es decir, somos un país realmente inmenso y por lo tanto somos un país que necesita, para desarrollarse de manera equilibrada y federalmente genuina, o genuinamente federal, necesitamos realmente obras monumentales, faraónicas, como se suele decir críticamente. Pero el gasoducto que se está construyendo, el gasoducto del sur, el GENEA, el gasoducto del noreste argentino, bueno, eso es una obra faraónica, viene la crítica. La terminación de la central, de la tercera central y el plan nuclear, es faraónico. ¿Para qué? ¿Para qué semejantes inversiones? El tendido eléctrico, más de 5.000 y pico de kilómetros en alta y extra alta tensión que se vienen realizando en 2003. ¿Para qué semejante cantidad de kilómetros? ¿Para qué interconectar provincias y regiones antes desconectadas? Esto se hizo en estos últimos 3 gobiernos. ¿Para qué interconectar las regiones, las provincias? ¿Para qué el gas por redes que llega a provincias donde antes no llegaba? ¿Para qué semejantes obras faraónicas, monumentales? Nos critican quienes, en realidad, desde 1810, redujeron el país a los límites de la General Paz. Y que solo fue roto esa geopolítica de construcción de la Argentina con los planes quinquenales del general Perón, el primero y el segundo, que además fue continuado y complementado por lo que es la mayor obra de infraestructura jamás realizada en la República Argentina, como viene siendo desde 2013 esta parte, con más de 100.000 millones de dólares invertidos. Solamente en el sector nuclear estamos hablando de casi 25.000 millones de dólares. También son cifras, si uno las compara en relación a la década del 90, bueno, estamos años luz.
Y si la comparan a estos 200 y pico de años de historia, también. Pero en esta cuestión de pensar la Argentina como lo que verdaderamente es y no como lo que nos vienen enseñando de los libros de historia, que somos chiquititos, que no servimos para nada, que solamente de afuera es como el Estado puede ser eficiente y nuestro aparato productivo, industrial, etcétera, puede ser únicamente eficiente con la venida de técnicos de afuera que se hagan cargo y los capitales de afuera. Bueno, así es como nos han sometido, lamentablemente, en el balance de estos 205 años de historia, nos han manipulado y nos han dominado. Bueno, esta la paso. Me interesa que vean este mapa. Esas líneas corresponden al trazado ferroviario que se heredó, el que criticaba Scalabrini Ortiz en su libro Historia de los Ferrocarriles, su célebre libro, pero es el tendido ferroviario que se heredó, por supuesto, en 2003, que también heredó el mismo general Perón, y es, por supuesto, un tendido ferroviario que obedecía no al interés del pueblo argentino y a un desarrollo equilibrado, federal, genuinamente federal del país, sino a los intereses de las grandes chimeneas de Gran Bretaña. Estaba en función de poder extraernos nuestros recursos y abastecerse de nuestras materias primas. Y además en un desarrollo ferroviario, un tendido ferroviario que obstaculizara el desarrollo genuino de la República Argentina. Si sobre ese tendido incluimos, por ejemplo, el tendido que en 2003 heredamos en materia de gasoductos y de tendido eléctrico, vemos que es muy similar, que está concentrado básicamente en toda la zona de lo que sería la zona pampeana, la provincia de Buenos Aires y el litoral, que fue por otro lado la zona beneficiada desde la derrota de los grandes revolucionarios de Mayo a partir de 1810. No fue que la Revolución de Mayo triunfa, sino que triunfa la contrarrevolución de Mayo. Y por eso desde Mayo, salvo breves interregnos de tiempo, con Dorrego, con Rosas, tuvimos una geopolítica de desarrollo que siempre tendió a concentrar el país en ese pequeño territorio. Y por eso es que nuestro ferrocarril, las grandes obras de infraestructura, en realidad estaban diseñadas y se diseñaron y construyeron en función de esa lógica, de esa geopolítica conservadora, que en realidad era una planificación semicolonial del país. No es que los conservadores, el neoliberalismo no planifica. Es mentira que no planifica. Son grandes planificadores y son muy eficientes en lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen el país como un país de 23 provincias y 40 millones de habitantes. Lo restringen, lo limitan a un par de provincias y con suerte un puñado de millones. Por eso cuando se habla de provincias inviables, por eso cuando critican que el gasoducto llegue a las provincias de Formosa al Chaco, despotrican y hablan de, como decía Lula hoy, de gasto. En realidad se está invirtiendo en el desarrollo del país, en el desarrollo equilibrado de un país. E incluyendo, no solamente compatriotas, sino también incluyendo provincias. Contra eso se viene luchando del 2013 a esta parte y ganando en esa disputa, que es una disputa además de índole geopolítica. Entonces, cuando nosotros vemos el tendido ferroviario, el tendido de gasoductos, el tendido eléctrico que se heredó en 2003, tiene esa disposición semicolonial del país. Yo me permito decir, muchas veces lo conversamos con colegas, que el neoliberalismo no tiene un modelo de país. No puede llamarse a eso un modelo de país. Sería ser muy condescendientes con ellos. Es un modelo de semicolonia, que además es una definición científica. La semicolonia está definida científicamente como un país que tiene su himno, que tiene su bandera, que puede llegar a tener su moneda, y que todos nos creemos que estamos en un país libre, independiente y soberano. Sin embargo, depende de terceras potencias, terceras naciones, en cuanto a economía, finanzas, comercio, etcétera. ¿Qué pasó con del 2013 esta parte, con ese tendido tanto ferroviario como en materia de gasoductos y eléctrico? ¿Qué fue lo que pasó? A esto el neoliberalismo le llama el caos y las obras faraónicas.
En realidad se rompe por primera vez desde 1955 esa geopolítica conservadora en materia de planificación del país y se comienza a construir, a invertir en regiones, en provincias, donde antes no llegaba un solo centavo. Y de esa manera se rompe esa lógica que en el mapa se ve claramente cuando aparecen de repente gasoductos que no tienen nada que ver con la lógica imperante en los 90, la lógica semicolonial. Ese tendido que ustedes ven aquí sobre la cordillera también se puede extrapolar a la terminación de la Ruta 40. Un caso paradigmático, y yo con esto termino esta suerte de introducción general, es la provincia de Formosa que ustedes ven aquí. En el año 2003, Formosa era una provincia que dependía para funcionar, y para funcionar digo, dependía eléctricamente, energéticamente, de que lloviera o no en Paraguay. Si Paraguay llovía, la represa se llenaba, podían abastecer de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no estaba conectado al sistema argentino de interconexión, porque no llegaban líneas de alta y extra alta tensión a Formosa. Entonces Formosa estaba en la hipótesis, como decía Lula hoy a la mañana, estaba en esa hipótesis de conflicto ridícula entre argentinos, brasileños y paraguayos, nuestros hermanos paraguayos además masacrados en la guerra del Paraguay por esa misma geopolítica conservadora que tenía que terminar con la experiencia nacional que era el gobierno de Solano López o de los López. Entonces Formosa era un estado tapón que tenía que estar sin puentes, sin caminos, sin electricidad. ¿Para qué? Porque si nos invadían, por ahí venía la revancha paraguaya, o si nos invadían los brasileros, entonces ahí los manteníamos quietitos en ese estado y los bombardeábamos, los atacábamos, los teníamos ahí concentrados, no podían bajar. Entonces los formoseños, si querían ir a Buenos Aires, tenían que irse, por ejemplo, a Salta, dar toda la vuelta para de Salta poder venir a Buenos Aires. Bueno, todos esos ridículos, todos esos engendros, productos de un país desintegrado, un país con provincias inviables, un país que estaba reducido, con suerte, a la General Paz y algunos que otros latifundios colindantes. Bueno, ese país se terminó en 2003 y para eso fue necesario, del plano energético, pensar la energía con cabeza propia en función de un verdadero proyecto nacional. Formosa, entonces, ¿qué pasó con Formosa? Bueno, se interconectaron las líneas de alta y extra alta tensión y Formosa empezó a depender más de la energía que se generaba en la República Argentina que la energía que le proveía Paraguay. Entonces, si en Paraguay dejaba de llover o llovía, bueno, a Formosa eso ya no le inquietaba. Y llegaba energía eléctrica en cantidades suficientes como para ¿qué? Para que se puedan radicar empresas e industrias en Formosa. Porque antes no se podían radicar empresas ni industrias en Formosa porque no tenían energía eléctrica. Entonces, ¿qué era lo que nos decía Domingo Cavallo, qué era lo que nos decía Martínez de Hoz, qué era lo que nos decían, bueno, todos los ministros de Economía, conservadores, neoliberales en la República Argentina, que para primero invertir en una provincia como Formosa, y aplíquese a cualquiera de las restantes, incluida la provincia de Buenos Aires en los lugares más recónditos, para poder invertir, primero tiene que haber desarrollo. Llega el desarrollo, o sea, viene la necesidad, la demanda de energía eléctrica, entonces vamos a extender que llegue ahí el cablecito. Y en realidad es al revés. Primero tienen que estar las condiciones en cuanto a insumos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del desarrollo económico. Primero eso, primero llegan los cables y ahí van a venir las industrias, ahí va a estar el Estado también presente para invertir donde el sector privado no quiere o no puede invertir. Bueno, estos son simplemente imágenes de represa, acá la represa de Yacyretá. Vamos a conversar ahora con nuestros panelistas y vamos a hacerlo en formato bien, como les decía al principio, bien de charla. Las preguntas las dejamos para el final, así que bueno, muchísimas gracias y me gustaría arrancar por el ingeniero José Luis Antúnez, que conjuntamente con Néstor Kirchner, cuando relanzó el plan nuclear en agosto de 2006, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde 2008, en la profundización del plan nuclear, brillantemente ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, a través del ministro arquitecto Julio De Vido.
José Luis Antúnez, quien además tengo el privilegio de que tengo un excelente vínculo con él y a mí me llena de orgullo y privilegio, fue uno de los grandes fundadores o refundadores, si se quiere, del plan nuclear argentino. Así que me gustaría, José Luis, que nos cuentes un poquito primero qué es Nucleoeléctrica Argentina y cuál es la importancia estratégica de haber terminado nuestra querida central Atucha 2. Bueno, gracias, Federico. Bueno, ¿qué es Nucleoeléctrica? Lo dije en brevísimas palabras y en realidad con esas brevísimas palabras basta para definirla. Es la empresa que tiene la responsabilidad de diseñar, construir y operar las centrales nucleares argentinas, tiene el monopolio de la generación eléctrica de origen nuclear en el país y pertenece al Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación. La planificación y el desarrollo esenciales en lo eléctrico. La demanda eléctrica del planeta ha sido una de las pocas cosas que no han cesado de crecer desde su creación. La primera distribución de energía eléctrica por red, el primer megavatio distribuido por red, data de 1874, 1 megavatio, y el mundo tiene hoy instalados 5 millones de megavatios de generación eléctrica. Son las industrias de más parejo y mayor crecimiento. La nuestra ha crecido muy bien a lo largo de la historia y espectacularmente a partir de la recuperación del 2003, a razón del casi 4,5% anual acumulado de demanda eléctrica, lo cual introduce una necesidad de crecimiento con un estrés que es difícil imaginar. Primero, porque la energía eléctrica hay que manufacturarla. La energía eléctrica es una manufactura, se fabrica. No hay yacimientos ni hay minas de energía eléctrica. Ojalá fuera así. Si pudiéramos ser como los colegas petroleros, hacer un pozo y sumergir un cable y sacar energía eléctrica sería espléndido. Pero la verdad de la historia no es así. Hay que fabricarla y cada nación tiene que arreglárselas para satisfacer la demanda. Ahí estamos ilustrando las diversas fuentes de energía eléctrica. Aquellas naciones que están sentadas figuradamente sobre un barril de petróleo o de gas recurrirán a la de arriba a la izquierda, la generación térmica de origen hidrocarburífero o carbonífero. Aquellos que también figuradamente están sentados sobre un barril de agua, como es el caso de Paraguay o Brasil, recurrirán a la energía hidráulica. Aquellos que tienen un barril de viento se dedicarán a la energía eólica y aquellos que tienen un barril de leofanía a la generación solar. Aquellos que están sentados sobre un barril de conocimientos, además de las otras, pueden dedicarse a la energía de origen nuclear, que tiene una gran cantidad de ventajas. No es el momento para resumirlas, pero sí quiero marcarles una, ya que se habló de exportar el gas, importar el gas. Es la única que utiliza un combustible que no sirve para otra cosa. El uranio, en cuanto a sus aplicaciones pacíficas, no sirve para otra cosa que para generar energía eléctrica. Así que desde ese punto de vista es amistosa con el medio ambiente y además, como no tiene un proceso de combustión tradicional, no emite un solo gramo de gases que contribuyan al calentamiento global del planeta a través del efecto invernadero. Ahí, perdóname, una pregunta quería hacerte, ya que hablas del tema medioambiental. Entonces, ¿por qué se dice que la energía nuclear es la más contaminante de todas las energías? Y se dice, seguramente la persona que diserta esta noche, que espero ansiosamente escucharlo, lo he leído, pero quiero escucharlo, es alguien que cambió de opinión al respecto. Así que yo lo que le sugiero a los presentes, en lugar de escuchar la mía, que es la opinión de alguien del propio sector nuclear, escuchen la opinión que viene de la contra del sector nuclear. A ver, ¿por qué cambió de opinión con respecto a la energía nuclear? Básicamente por lo que he dicho. Lo nuclear tiene como contra que está asociada indisolublemente al hongo de Hiroshima y Nagasaki, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Es como si Nobel hubiera quedado ligado únicamente a los explosivos de origen militar y no a la utilización minera de los explosivos. Y por otra parte, produce residuos,
es cierto, produce residuos de largo periodo de vida, es también cierto, pero con los residuos la humanidad hace dos cosas. Una que es sumamente asquerosa, que es tirárselos al vecino. Un ejemplo de esto es la combustión. Uno cuando quema carbón en China está tirándole el dióxido de carbono a los habitantes de Tahití, que la verdad que no tienen nada que ver con la cosa. La industria nuclear concentra sus residuos de larga vida y los concentra con medios, no estoy enunciando una teoría, son medios tecnológicamente probados hoy. Toda la producción de nuestra central Atucha 1, durante sus 41 años de vida, sus primeros 41, porque ahora va a ir por otros 20 más, su producción de residuos concentrada entra en la mitad de esta sala. Eso es lo que ha dejado al planeta a lo largo de 41 años de funcionamiento. Eso se embebe en vidrio y se coloca en una capa geológica estable y adiós. Pero bueno, escuchen a don Patrick Moore. A ver, él viene de otro lado, no de las centrales nucleares. Es muy interesante también la posición de Patrick Moore en relación a la energía hidroeléctrica, porque Greenpeace también critica a los desarrollos hidroeléctricos y bueno, aquí en la Argentina en materia de hidroelectricidad realmente se ha hecho muchísimo, digamos, los avances y los hitos, los logros alcanzados han sido realmente inéditos en nuestra historia. Edgardo, me gustaría que hagas, a ver, primero arrancando una síntesis de lo que ha sido el relanzamiento, así como en materia nuclear, el relanzamiento del plan de grandes represas hidroeléctricas en la Argentina. Bueno, gracias Federico, gracias por la invitación a toda la organización. Realmente un país que no tiene soberanía energética es un país que simplemente no tiene soberanía, porque la cuestión energética tal vez en el siglo antepasado hubiese sido algo discutible. Hoy la dependencia diaria, segundo a segundo, de cada uno de los habitantes de un país desarrollado, en vía de desarrollo como el nuestro, de la energía, es simplemente indiscutible. Entonces, un Estado presencial, un Estado serio, un Estado responsable, tiene la obligación de planificar la generación energética no solo en el tiempo, sino también en el espacio, porque la soberanía no es una soberanía para un grupo de habitantes de un país, sino que tiene que ser para aquel habitante de un país que eligió vivir donde eligió vivir. Entonces ahí están los grandes desafíos, como decía hoy Federico. Este no es un país pequeño, es un país de gran extensión territorial, con una alta concentración poblacional en la zona del Gran Buenos Aires, donde reside prácticamente el 40% de la población, y eso genera un problema importante en términos de provisión de energía eléctrica. Claramente, como acá mostraba recién Antúnez, la diversidad de fuentes de generación energética hacen que cada país elija cuál es el camino que recorre. Y claramente la demanda creciente que tiene de sistema energético solamente puede ser, digamos, garantizada con un mix de generación, de fuentes de generación, porque si no se generan los problemas de dependencia. Nuestro hermano país de Brasil, hoy también representado por Lula, acaba de salir de una crisis casi terminal, porque la matriz energética de Brasil tiene una fuerte dependencia de la hidroelectricidad. Y simplemente cuando la naturaleza o el cambio climático, o como quieran llamarlo, decide que el círculo virtuoso de las precipitaciones para generar hidroelectricidad se rompe, se generan problemas de difícil solución, porque la generación hidroeléctrica en el hermano país de Brasil ocupa una posición cercana al 66%. La Argentina tiene una base que claramente no es hidroenergética,
estamos en un proceso del 31%, o sea, digamos, estamos cerca de un tercio de la generación total, y eso nos implica que estamos en el otro punto extremo, porque nuestra base térmica claramente nos hace muy poco competitivos en términos de costos energéticos. La producción energética en base térmica, más allá de los problemas ambientales, nos significa un desequilibrio económico porque son commodities que tranquilamente el país puede disponerlos para otros circuitos productivos virtuosos y lamentablemente los tiene que afectar, ya sea fuel, petróleo, gas, a la generación térmica, con todo lo que ello significa. Entonces, no es un capricho de los hidrólogos ni una cuestión que podría ser discutible el hecho de que este país necesita imperiosamente relanzar, y de hecho lo ha hecho, un plan de ejecución de las grandes obras hidroeléctricas. Nosotros siempre decimos, ya lo abrevio, que aquella gota del río que llega al mar sin haber sido aprovechado es un fracaso para todos los argentinos, en el sentido de que sin afectar la sociedad, sin afectar ambientalmente, el Estado tiene la obligación de proponerle a la sociedad el aprovechamiento integral de ese recurso hídrico, porque está atesorado como uno de los grandes recursos que tiene un país como la República Argentina. Entonces, el proyecto de generación hidroeléctrica, después de la maravillosa puesta en funcionamiento a la cota correspondiente de Yacyretá, sí o sí demandaba una ejecución del conjunto de represas que quedaron como materia pendiente. La mayoría habían sido identificadas en los años 70, en los años 60, con el sistema de agua y energía. Agua y energía en los 90 era de las organizaciones, de los organismos del Estado que sobraban para una visión absolutamente neoliberal de lo que tenía que ser el Estado, hacerse un costado para que surgieran los grandes planificadores privados y decidieran qué tenía que hacer una sociedad para la generación energética. El resultado se puede resumir en lo que contó, si bien no es el 100%, pero el concepto está claramente fundado en lo que explicaba Federico con el gas. Los privados se arreglaron con los privados del otro lado y pusieron el gas al servicio del negocio y la producción en el país hermano de Chile. Argentina, un destino de país de servicio o silvopastoril, lógicamente lo único que necesita es proveer gasoil para las máquinas agrícolas y, por supuesto, después tener un buen aeropuerto o una base de partida para que todos nuestros jóvenes vayan a buscar destinos, una vez formados en nuestras prestigiosas universidades, a otros territorios. Un país que tiene soberanía energética es un país que tiene futuro, es un país que genera industrias y por sobre todas las cosas puede generar industrias electrointensivas de altísimo nivel tecnológico que hoy son las que marcan la diferencia a nivel mundial. O sea, no nos interesa solamente tener la factura de los productos agrícolas. Nos interesa también tener mucha saluar o tener muchas industrias de la rama del hidrógeno que sí o sí demandan estos proyectos energéticos. Y para finalizar y no extenderme, también podemos decir que el aprovechamiento hidroenergético es una bendición para el federalismo, porque una central térmica, una central nuclear, una central de biomasa, se puede radicar en algún lugar con algunas externalidades. Una obra hidroeléctrica se tiene que radicar donde se tiene que radicar. Entonces, lo único que hay que hacer para poder gozar de las externalidades positivas de estos grandes aprovechamientos es simplemente respetar social y ambientalmente al lugar donde se va a radicar la obra. No se puede hacer, y tal vez de ahí viene la estigmatización de estos proyectos, que como se hacía antaño, es que no importaba si se arruinaban 2, 3 lagos, 4 lagos, porque el fin
del Estado era superior y los locales simplemente se le podía proveer de un recurso, de una compensación económica y con eso ya estaba. Bueno, justamente acá mis compañeros de panel después van a hacer una mención al respecto. Hoy es mucho más importante el respeto social y ambiental de estos proyectos, por eso tenemos la obligación, los técnicos, los decisores públicos, de entender claramente qué ve la sociedad local donde se va a radicar el aprovechamiento para poder llevarla a buen puerto, a buen término, sin ninguna externalidad negativa y por sobre todas las cosas derramando las innumerables ventajas que tiene en la sociedad que lo... No puede quedarse solamente en un proyecto energético. Por sobre todas las cosas, un proyecto energético importante es un polo de desarrollo social de amplísimas y positivas externalidades. Hay que aprovecharlas, hay que convencer a la gente, hay que respetar a todos los sectores y por sobre todas las cosas no detener el camino, porque si no estamos condenados a tener una energía dependencia, que es lo mismo decir que no tenemos soberanía ni independencia. Gracias, Edgardo. Bueno, ya empezaste a introducir el tema de responsabilidad social. Acá está Pedro, director de la represa Itaipú. Nos contabas antes de entrar aquí que del desarrollo que están llevando a cabo en materia de responsabilidad social. ¿Por qué no nos contás un poquito en qué consiste? Sí, bueno, efectivamente, muchas gracias también, Federico, por la invitación. Y efectivamente, lo que menciona el ingeniero Bartolozzi es así. La idea es ir buscando un equilibrio en lo que es desarrollo y también preservación, una línea de equilibrio. Y lo que menciona del componente de cuenca o de la implantación del emprendimiento, un factor fundamental. Ahí es donde nosotros prácticamente estamos trabajando fuertemente en un escenario inicial donde era una visión extractivista netamente. En el año 2003 hemos cambiado la misión de la empresa a constituir la empresa en una visión con una nueva ética empresarial. Y esa nueva ética empresarial asume un componente vinculado a la responsabilidad socioambiental, buscando el desarrollo sustentable de los países, la región, pero principalmente una nueva mirada al local donde está implantado el sector del emprendimiento. No solamente el componente royalty es de beneficio al gobierno central, sino también el beneficio directo del emprendimiento en la acción propia donde está implantado. Conclusión en el tema de la cuenca hidrográfica. Es por eso que empezamos a trabajar distintos esquemas de trabajo directo operativo en la cuenca del embalse. Y dentro de la cuenca, además de los programas propios de lo que es centrales, establecimos una nueva visión operativa y un programa con una fuerte participación social territorial y también recomposición de corredores biológicos. Hoy Itaipú, que de hecho es una central que produce, estamos hablando de una central que produce 14.000 megawatts, es decir, muy importante. Eso implica de alguna forma visualizar, evitar emitir 560.000 barriles de petróleo por día a través de una fuente renovable. Y cuando uno dice, bueno, el componente del impacto ambiental y la alteración, bueno, hay que interpretar lo siguiente. Además del componente cambio climático, estamos hablando también de una situación donde el área preservada y el área inundada, en el caso de Itaipú, es mayor el área preservada que el área inundada. Hoy, si Itaipú no estaba en esa zona, también eso era soja, hasta prácticamente la ribera del río. Hoy el sector justamente de mayor acción de protección ambiental en la zona de implantación del emprendimiento constituye Itaipú. Y hoy, ¿qué está haciendo Itaipú? Recomposición de corredores biológicos, inclusive a escala mundial. ¿Cuándo fue que arrancaron con esa política? La conceptualización arranca prácticamente hacia el 2003, donde, ¿qué pasó? Identificamos que el impacto, la línea de trabajo, de aproximación y el empoderamiento del sector requería un trabajo adicional. Es decir, estamos hablando prácticamente de una central de casi 40 años, 41 años también en la misma línea de inicio de la implantación del emprendimiento y 32 años de embalse. Dentro de ese esquema identificamos que la aproximación con la sociedad
es lo que se requiere para ir dando un cambio, una conceptualización de no tener solamente una empresa con una visión extractivista, sino una visión de una empresa comprometida con una nueva ética del cuidado y una nueva ética de visión de responsabilidad socioambiental. Eso que implicaba posibilidades de nuevos emprendimientos y nuevos aprovechamientos, ya que Itaipú, en el caso de Paraguay, es uno de los países con prácticamente mayor agua dulce a nivel per cápita desde el punto de vista mundial, y hoy el país per cápita con mayor fuente de energía renovable a nivel mundial. Entonces, esa característica y esas posibilidades, como también mencionó el ingeniero Edgardo, no aprovechar esa agua también que pasa y poder convertir esa agua en energía, también sustenta y nos posibilita eso que mencionó, esa soberanía desde el punto de vista también energético, que potencializa una mejor calidad de vida para los habitantes del país. Bien, nos introdujimos entonces en el tema nuclear, hidroeléctrico. Sí, Julián. Bueno, muchas gracias. A raíz de los propios principios cooperativos, que son los vectores que guían la conducta de los que estamos en el mundillo cooperativo, quiero destacar uno que es el de compromiso con la comunidad, que es trabajar para que una actividad económica sea sustentable de esa cooperativa, que guarda gran similitud con la responsabilidad social empresaria. Cuando el Gobierno Nacional dicta la Ley 26.093 de biocombustibles, a cuyos considerandos que son elocuentes me remito, pero denuncia básicamente la necesidad, la imperiosa necesidad de contribuir a disminuir la disminución de los gases de efecto invernadero mediante el corte obligatorio de biocombustibles o combustibles verdes, biodiesel y bioetanol. ACA decide junto con 65 cooperativas construir e inaugurar una planta de bioetanol que es una de las más modernas que existe y que se caracteriza por tener efluente cero de proceso. Así entrega 145.000 metros cúbicos anuales de bioetanol, más 70.000 toneladas también anuales de granos destilados solubles en agua, 175.000 toneladas de burlanda, 33.000 toneladas de dióxido de carbono tratado y elaborado para que sea luego utilizado en la industria de bebidas y 3.000 toneladas de aceite de maíz para biodiesel. Esto gatilla y esto da la importancia para que se desarrolle un sector muy vigoroso, que es el sector de la producción de bioetanol en base a maíz, junto con el de biodiesel y de bioetanol en base a azúcar. Pero lo que es más importante, gatilla también una serie de inquietudes y relaciones que se establecen, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Villa María, con quienes, a través, en proyectos de menor envergadura, por cierto, pero también son importantes, encaró la asociación la producción de energía con biomasa basada en el sustrato de los purines de cerdo, más cultivos energéticos, abriendo una nueva e interesante capítulo que es el de investigar en lograr cultivos energéticos. Y claro, cuando uno entra en esta dinámica, ya no puede cesar, y con la misma Universidad Nacional de Villa María y con el apoyo del FONARSEC, estamos ahora justamente trabajando con un proyecto para hacer la primera planta de trigeneración, satisfaciendo las necesidades de un frigorífico. En lo que Perdóname, ¿qué es trigeneración? Trigeneración. Acá tiene un frigorífico en Justiniano Pose, provincia de Córdoba. Así como la planta de Acabío está en Villa María y se concentra allí porque es allí donde hay productores, hay una cuenca lechera, hay productores que producen maíz, hay una universidad. En Justiniano Pose, que es una localidad muy pequeña, de unos 8.000 habitantes, tiene un frigorífico con dificultades para hacerse de energía suficiente por razones de generación, de transporte y de distribución. También hay un problema en ciernes en materia ambiental, que es el tratamiento de los efluentes. Con la Universidad Nacional de Villa María, con los aportes de FONARSEC, allí estamos haciendo esta planta de trigeneración que va a permitir generar energía eléctrica
para reemplazar energía de origen fósil que se consume o de origen de la que llega a la red, para también en paralelo generar frío y sustituir así esa demanda de energía eléctrica adicional y generar calor o temperatura que se utiliza para el proceso. Es una planta pequeña, no es piloto, es una planta, una señora planta. Es única en su tipo, digamos, es única en el país. Es absolutamente única y lo importante es que su sustrato lo es de subproductos de la industria frigorífica que tienen escaso valor económico, casi nulo, pero sí tienen algún valor energético. Y cierra el aspecto social, igual que el proyecto, que es, más que proyecto es una realidad, que se domina Yanquetruz y que está en San Luis, donde se produce donde hay una capacidad instalada para producir 1,53 mega, desde luego, muy lejos, señores, de los miles de mega que ustedes han mencionado. Apenas es una milésima respecto del Sistema Nacional de 24.000 megas, pero tiene una gran importancia porque es el primero que genera electricidad con los sustratos de los purines de cerdo, logrando metanizar así lo que si no se metaniza en el oxígeno y genera gases de efecto invernadero, donde los purines además son tratados y después desparramados en el campo como abono natural y donde desarrollamos los cultivos energéticos, rompiendo de alguna manera aquella vieja discusión de alimento versus energía. Ahora vamos a ir con eso, pero me parece muy importante, me subo sobre lo que estás diciendo para hacer hincapié también en el hecho de que en este enorme proceso de diversificación de nuestra matriz energética, inédito en la historia argentina, también se le está dando un lugar relevante a las energías renovables, a los biocombustibles, a la biomasa. Estos son desarrollos que nunca se han conducido en la República Argentina con un fuerte eje, cuando uno escucha los discursos, por ejemplo, del ministro de Planificación, un fuerte eje en que tiene que ser una cuestión fundamental ante cada uno de estos desarrollos, la cuestión de la apropiación tecnológica, del conocimiento tecnológico, como decía antes el ingeniero Antúnez. O sea, la tecnología, si no la disponemos, bueno, la transferencia tecnológica tiene que estar presente. Y cuando hablamos de renovables, eólica y solar, estamos hablando de tecnología que estamos de a poquito comenzando a incorporar y a producir en la Argentina. Por ahí sintetizo el eje de esto que nos acabas de ilustrar recién en la industrialización de la ruralidad desde el plano energético. Y voy a Juan Carlos, porque... Perdóname, sí. Federico, porque hay una cosa que no quisiera dejar de señalar y que es importante, tan importante como lo otro. La industrialización de la biomasa en pequeñas localidades, en el interior, en un país como el que tenemos, bendito, en el cual somos tan ricos también en biomasa, nos ha permitido que, con este ejemplo de Yanquetruz, que un pueblo de 440 habitantes haya cambiado y se haya enriquecido socialmente con un emprendimiento que no es gran cosa, pero es un emprendimiento que ha merecido algunos 4,5 millones de inversión de dólares, pero que derraman realmente en la sociedad porque ha cambiado el perfil social del pueblo y ha solucionado no solamente el problema energético del lugar, porque tiene la gran virtud de resolver la generación, el transporte y la distribución. Y también es una contribución social muy enriquecedora. Si me permitís, ahí con ese concepto de derrame, yo recuerdo hace relativamente poco tiempo, fue en Zárate, no sé si te acordás, José Luis, en el foro nuclear en Zárate, que el ministro de Planificación se refirió a ese concepto de derrame, pero lo que él dijo es, en los 90 se derramaba, del 2013 a esta parte se irriga. Y me parece que es un concepto, además de hermoso, es un concepto que realmente nos representa, porque las inversiones, los desarrollos, en realidad más que derramar, irrigan, van por abajo y van generando desarrollo, empleo, industrialización de la ruralidad y también industrialización de la industria. Por eso, Juan Carlos, te quería pasar ahora que tomes la palabra. Yo vendo más calderas. ¿Cómo este desarrollo genuino energético impacta en la industria metalúrgica?
Bueno, primero, doctora, muchas gracias por otra vez invitarme como dirigente gremial de los metalúrgicos y también como empresario. Yo creo que lo fundamental es, antes de introducirnos en cómo impacta, es en este concepto de responsabilidad social, visto como responsabilidad social desde el Estado hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos trabajar en responsabilidad social empresaria, digamos, pero siempre es importante ver cómo tenemos ese paraguas de la responsabilidad social. En la presentación de Federico está muy claro, ¿no es cierto?, de qué manera se va incluyendo a muchos habitantes de nuestro país en distintas posibilidades de tener gas, de tener luz. Y esto yo lo vinculo precisamente con que la energía es fundamental para el desarrollo social. Y quizás muchos de los que estamos acá no podemos, no alcanzamos a entender qué es tener gas. Y el otro día yo estaba en la fábrica, en una reunión de trabajo con algunos muchachos del taller, y les pregunté antes de empezar la reunión, esas charlas que se hacen, y les pregunté cómo andaban, y uno me dice que le habían conectado el gas, y otro me comentó que había comprado una split, ¿no es cierto? Claro, yo no quiero vincular solamente esa movilidad social al hecho económico, ¿no es cierto?, porque están otras cosas, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, etcétera. Pero me quiero referir al tema de energía, pero quería aclarar que no pienso solamente en eso. Y me llevó a mi infancia, ¿no es cierto?, en un hogar donde un día entró un ventilador Xi'an, ¿no es cierto?, un ventilador que lo conservo, que cuando lo prendo es como una turbina del Embraer, ¿no es cierto?, porque hace un ruido muy grande, muchas veces lo pongo en funcionamiento. Y lo mismo cuando ingresó la primera heladera, también de la misma marca. Entonces eso tenía un impacto en la casa muy importante. Por supuesto que estoy hablando de la década, de los primeros 5 años de la década del 50, ¿no es cierto? La política de sustitución de importaciones, claro, de los bienes de consumo de los planes quinquenales. Y de inclusión, ¿no es cierto? Y de movilidad. Entonces, yo creo que este es un eje importante de la vinculación del desarrollo, ¿no es cierto?, o de las claves del desarrollo de la energía, en este caso en materia social. En el caso en materia económica, yo creo que cualquier país que decida implementar un desarrollo económico, un desarrollo de crecimiento, de inclusión no solamente de los trabajadores, sino de los pequeños y medianos empresarios, porque nosotros también nos sentimos incluidos, es fundamental, es decir, pensar cómo vamos a ir desarrollando los planes energéticos. Y a partir de ahí viene precisamente cómo funciona, en la pregunta que hacía Federico, de cómo funciona la industria, cómo nosotros ponemos en valor, ¿no es cierto?, la cadena energética, cómo participamos. Y ahí no hay otra forma de participar a través de la responsabilidad social que tiene el Estado en las definiciones muy claras de qué rol tiene que jugar la industria, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la energía, en el caso que estamos mencionando, ya sea en el caso nuclear, como puede ser en la hídrica, como puede ser en otras termoeléctricas, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación, definió claramente cuál era nuestro rol. Después viene la etapa del industrial que dice si quiere jugar ese partido, ¿no es cierto? Con Antúnez, que el otro día le llevamos unos libros voluminosos, en el tema de energía nuclear, que hoy se está hablando tanto de la cuarta central, de la quinta central del proyecto Karen, los metalúrgicos decidimos jugar, algunos, digamos, decidimos estar en ese sitio, en ese desarrollo.
Pero si no existiría la decisión del Estado de decir, señores, cuando hagan la cuarta central, el 80%, como es tecnología Candú, tiene que hacerse en la Argentina. Si no existe esa decisión, las cosas se complican, porque vienen los financiamientos externos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero resaltar muy fuertemente el tema de la responsabilidad social vista desde el Estado hacia abajo, hacia aquellos que tienen la oportunidad de la movilidad social a través de mejores comodidades, como se explicó, la cantidad de habitantes que tienen hoy gas, otros que tienen agua, otros que tienen cloaca, otros que tienen energía. En el caso de Formosa, Federico, quiero mencionar que antes de estar interconectada Formosa, me comentaba el presidente de la Unión Industrial de Formosa, que tiene una fábrica de muebles, que a él le cortaban la luz, quizás a las 11 de la mañana, y volvía a las 2 de la mañana. Entonces, él con su jefe personal se encargaba de ir a buscar la gente a las 2 de la mañana para empezar a trabajar. Decía, a veces empezaban a las 2, a veces a la 1, es decir, un sistema productivo y de exclusión, digamos, porque sí, si uno está en la producción y siente que tiene que trabajar de esa manera, siente la exclusión. Por eso yo le decía que la inclusión también es para aquellos que representamos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que no somos formadores de precios en la economía. Ahí, perdóname, en ese cambio... No, ahora seguimos. En ese cambio de responsabilidad social que vos mencionabas, sí, Lula decía hoy a la mañana, la política social es responsabilidad del Estado, y jugaba con esas palabras. La doctora Minichelli también a la mañana hablaba del cambio que se está operando en responsabilidad social, de ser un acto meramente voluntario, digamos, librado a las fuerzas del mercado finalmente, a una responsabilidad social inserta, alineada a un proyecto político con una clara orientación nacional. Lo que decía antes, cuando hablamos de orientación nacional no solamente de una orientación de la nación, no, es en la geopolítica del desarrollo. Vos hablabas en Formosa, no solamente estaban excluidos los formoseños, sino que Formosa estaba excluida del mapa. O sea, y bueno, contra ese modelo de desarrollo, que en realidad era de subdesarrollo, contra esa geopolítica conservadora, se está operando lo que se está operando en la República Argentina, y que tiene en la cuestión energética un pilar estratégico. Federico, sí, quisiera agregar una última cosita, pues una buena comparación. Digamos que nosotros los metalúrgicos fuimos desarrollados básicamente por YPF, por Gas del Estado, y así comenzó, es decir, comenzó antes de ese desarrollo de YPF y de Gas del Estado. Pero la importancia que tienen las decisiones, ¿no es cierto?, estratégicas en el desarrollo de la industria, que tiene que acompañar a un modelo y que tiene que acompañar a esas empresas emblemas. Nosotros tenemos casos dentro de nuestro continente, como es el de Venezuela, en donde su industria petrolera es muy superior, digamos, en cuanto a lo que tienen, a lo que sacan, y no pudieron desarrollar su industria. Es decir, no está la industria petrolera venezolana. Con esto no quiero, es decir, fue una decisión que se habrá tomado, la habrán tomado en su momento los venezolanos, pero yo quiero señalarlo porque como nosotros hemos vivido distintas épocas en nuestro país, es muy importante cuando a través de la responsabilidad social los estados definen otras cuestiones que hacen después y que van a replicar en las empresas y su relación. Si yo tengo la posibilidad de trabajar en el área nuclear, cuando trabajamos en el área nuclear, tengo un nivel de capacitación distinta de mis trabajadores, tengo salarios distintos de mis trabajadores, hay muchas otras cosas diferentes, buscamos demanda de mayor cantidad de ingenieros especializados, es decir, es sumamente importante. Bueno, entonces, digamos, tenemos excluidos millones de compatriotas, excluidas provincias enteras, excluido el sector industrial metalúrgico, madre de industria. Te quería preguntar, José Luis, ¿cómo opera la energía nuclear, el sector nuclear, en la inclusión
social en la inclusión de industrias, es decir, cómo irriga, porque una central nuclear no es solamente una central que genera energía eléctrica, al menos así no la concebimos desde el Plan Energético Nacional lanzado por el presidente Kirchner. No solo irrigamos, a veces inundamos inclusive, porque superamos las capacidades. Así es. Las centrales nucleares son un manual en cuanto a las premisas con las cuales se construyen en la Argentina y que son parte del plan que comenzó en el 2006 y que ratificamos con una política de Estado en el 2009. Avanzar en el conocimiento científico nacional, avanzar en la tecnología nacional, desarrollar a las industrias y a los proveedores, apoyar y hacer mejorar a todas las áreas de influencia de la central, es decir, el apoyo a la comunidad local de cada una de las zonas de influencia. Somos una fábrica de empleo. La construcción de Atucha 2 demandó 45 millones de horas hombre de trabajo, cual significó un pico de empleo de 7.200 personas durante la construcción, y además han quedado 1.600 empleos permanentes, y esto sin contar los cientos de miles o millones de horas hombre de nuestros proveedores externos y la cantidad de empleo que generaron en esa base. Y apoyándome en las palabras del doctor Lascurain, lo nuclear es de alto grado de capacitación individual. Como dije al principio, el que no tiene un barril de conocimientos no puede estar en el área nuclear, directamente no puede estar. Así que hemos capacitado más de 1.400 ingenieros y técnicos y a esos 7.000 trabajadores, en los cuales creamos, por ejemplo, a través de nuestras escuelas de formación, 1.400 soldadores de calidad nuclear. No están todos ellos con nosotros hoy, en rigor con nosotros hoy tenemos 40 de esos 1.400. El resto están en el resto de la industria, probablemente las 40, que alguno de ellos, porque el que ha obtenido calificación nuclear como soldador es buscado y perseguido, entre otros, por la industria petroquímica y petrolera. Así que esto es un catálogo de cómo se deben hacer las cosas. Y esto está planificado. No es algo que ha surgido por una súbita inspiración de Nucleoeléctrica Argentina o de la Comisión Nacional de Energía Atómica para sus tareas, sino que está planificado de manera tal de que así ocurra. La creación de empleo es esencial y además por una razón sumamente simple. Si no creamos empleo para los ingenieros, los científicos, los técnicos y los operarios argentinos, ¿quién va a comprar la energía eléctrica que producimos? Así que es un círculo virtuoso en el cual la industria fomenta la prosperidad de la comunidad y la comunidad fomenta la prosperidad de la industria. No sé si con esto sí, perfecto. Te aclaré tu pregunta. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué irriga una represa de las dimensiones de Yacyretá, más las represas que se están construyendo en la provincia de Santa Cruz? Bueno, como te decía Federico, en la anterior observación, una represa no es una obra hidroeléctrica, sino es un polo de desarrollo. Y un polo de desarrollo tiene una magnitud, tiene una dimensión, tiene una externalidad que tenemos todos la obligación de hacerla positiva, porque se la pueda hacer positiva. Antaño, los ecologistas, o digo pseudo informados, han demonizado los proyectos hidroeléctricos porque simplemente aquellos que los ejecutaron no se preocuparon por el entorno local de los proyectos hidroeléctricos. Hoy por hoy, lo que se ha hecho con todo lo que ha generado antaño Agua y Energía, a través del Ministerio de Planificación, que tomó esa planificación como suya, se empezó por los cimientos, como que hay que empezar. Se hizo un inventario de todos los proyectos hidroeléctricos del país, se hizo un inventario de todos los recursos hídricos del país y se los ordenó en un entorno conceptual que ponga primero al hombre.
porque si ustedes me preguntan qué es lo que haría primero, y haría Paraná Medio, Paraná 1, 2, 3, 4, porque tener un río como el Paraná es una bendición de Dios, que efectivamente el aprovechamiento energético de ese río nos generaría una capacidad de exportación energética casi infinita. Ahora bien, eso significaría que dejaríamos de rehén a los entrerrianos, a los santafesinos, a los correntinos. Entonces, eso no se puede hacer así planteado con tanta simpleza. Por eso está la planificación. Y justamente en el inventario se buscó aquellos proyectos que tenían un fuerte arraigo en la sociedad. De hecho, por eso se fue al río Santa Cruz, que ya en 1944 los visionarios estaban identificando este proyecto como una necesidad. ¿Por qué? Porque simplemente el aprovechamiento del río Santa Cruz no tiene ninguna externalidad negativa, tiene una hidrología maravillosa y, por cierto, va a permitir en una provincia de una gran extensión territorial y escasa población generar muchísimas más oportunidades, no solo como exportador energético, que ya desde Río Turbio lo es, sino también como generador de otras posibilidades, como antes les mencionaba, que es el aprovechamiento local. Una cosa es Santa Cruz como generador de petróleo, gas, minero, un Santa Cruz que demandaba energía a través del sistema interconectado, a un Santa Cruz que exporte esa energía o que, mejor aún todavía, lo aproveche localmente. Y ahí necesariamente tenemos que aclarar que las dos represas que, gracias a Dios, y por supuesto que a Dios y a una planificación estratégica que hizo primero el presidente Kirchner y después la presidenta Cristina, digo estratégica porque la vinculación que hay que tener a nivel mundial para conseguir financiamiento para un aprovechamiento de casi 5.000 millones de dólares y conseguir el 100% del financiamiento no es una cuestión menor que se discute en una reunión entre cancilleres. El tema, efectivamente, se enmarcó en las relaciones China-Argentina, donde el ministro De Vido le ha puesto toda la energía y por eso tenemos las respuestas en los otros ámbitos. Y realmente haber conseguido ese financiamiento, haber conseguido ya que ese proyecto esté en la etapa inicial, en el cual están finalizando los estudios previos y el proyecto ejecutivo va a estar en los próximos 30 días, donde se ha conseguido que sea absolutamente inocuo para todas las externalidades ambientales, porque ustedes lo saben muy bien, habrán leído los diarios, y una de las primeras menciones es: vamos a poner en riesgo los glaciares, vamos a poner en riesgo la fauna ornitológica, vamos a poner en riesgo, bueno, puntos suspensivos. La realidad es que no ponemos nada. Perdóname, el serpentear hermoso del río Santa Cruz, lo decía el diario La Nación, ¿no? Y los restos arqueológicos. Efectivamente. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no hablamos de un enunciado, no hablamos de una palabra hueca. El Estado, y sobre todo el Estado Nacional, que decidió llevar adelante este emprendimiento de 1.740 megas, que lo ubica como el proyecto nacional más importante desde las últimas décadas, indudablemente requiere atender todas esas cuestiones, aunque sean menores. Y justamente en la optimización y en el desarrollo y el aplicar materia gris se ha logrado una absoluta inocuidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, situación que va a ser validada en los próximos meses en una audiencia pública donde todas las ONGs están siendo informadas previamente para que no sea simplemente un acto de presentación donde nadie puede decir nada, sino que se está explicitando. Entonces, el hecho de estar con esa represa que va a demandar 5.000 horas, 5.000 hombres en su pico de ejecución, donde va a generar un corredor del punto de vista industrial, turístico, en el centro de la provincia de Santa Cruz, que hoy carece de ese emprendimiento, claramente va a generar un antes y un después. A nivel nacional le va a equilibrar la ecuación energética y en los próximos días justamente estamos firmando ya el financiamiento para otra obra muy importante
del río hermano, del río Limay, que todos conocen por los emprendimientos del Chocón, Cerros Colorados, que es el río Neuquén. Neuquén significa poderoso. Es un río poderoso que cuando se enojaba atacaba a todo el Alto Valle y a Neuquén, poniéndola en crisis, generando inundación y sobre todo zozobran la población. Entonces, esos proyectos tienen un fuerte contenido social, entonces toda la comunidad, y lo quiero dar como ejemplo, toda la comunidad de Neuquén hace muchos años que está esperando este proyecto. Lo único que hay en el vaso, en el lugar donde se va a reunir, donde se va a inundar, digamos, con la represa, hay tres comunidades que son comunidades mapuches, que bien podría, por el peso del número, decir, bueno, tengo en la balanza Neuquén y tengo en balanza 3 pueblos originarios. Simplemente me despreocupo y hago lo que quiero. Se ha hecho un trabajo muy, muy fino con la provincia de Neuquén, con cada uno de los habitantes de estas comunidades, para resolverle un futuro mucho más promisorio del que tienen hoy, y se le ha mencionado, se ha acordado y se ha convenido todas las intervenciones que hacen para que justamente los primeros que estén esperando este proyecto, que empiece este proyecto, son los habitantes de esta región. Entonces, por más que las comunidades o el ambiente socioeconómico y el entorno físico que tengan los emprendimientos hidroeléctricos sea de una limitada riqueza, porque son ambientes áridos, igual hay que prestarle la mayor atención posible, porque hoy los proyectos hidroeléctricos no tienen problemas técnicos, no tienen problemas financieros hasta. El principal problema que tiene es el respeto a la sociedad, o lo que hablamos, la responsabilidad social volcada desde el Estado y desde el empresariado hacia las comunidades donde se va afectando. Porque es muy importante que los locales, los pueblos locales, interpreten que esto es claramente positivo y que lejos de afectar negativamente van a tener un destino más promisorio. Si no, por más que nosotros justifiquemos a nivel país la generación, la mejora en la matriz energética, los grandes proyectos hidroeléctricos no se defienden por generación hidroeléctrica, se defienden de cara a la sociedad, se defienden explicando, se defienden con el proyecto Agua Buena, como tiene Brasil. Me diste el pie, sonaste. Bien. Lo hice a propósito. Sonaste. Ahí, gracias, Adelante. Edgardo. No, justamente te quería preguntar, Pedro, sobre Agua Buena. ¿En qué consiste ese proyecto? Sí, justamente con lo que menciona Edgardo, no sé si tenemos la presentación. En lo que hace el emprendimiento, bueno, esto es Itaipú. Cuando uno dice, bueno, generación, fuente de trabajo, mencionó el ingeniero Edgardo 40.000 operarios, 40.000 obreros en forma directa. No vamos a hablar de la cantidad de gente en forma indirecta, de trabajo, acciones y pueblo y escenario de desarrollo. Es decir, el cañón del Paraná, en este caso, y el escenario de inundación que hubo son 67.000 hectáreas. ¿Cuánto hoy tenemos preservadas? 104.000 hectáreas. Todo lo que ustedes ven agua arriba, esa boscosa, es más vinculado al tema del emprendimiento. En esa misma línea, si podemos ir a la número 17, al slide 17 para no perder el tiempo con todo lo que va la parte interna, porque mencionaba un poquito, ahí, la anterior, por favor, la anterior, ahí. Lo que hace la planificación estratégica y ahí la visión del componente de sustentabilidad. E invitar, la siguiente, invitar justamente al equipo que está trabajando en lo que fue nuestra experiencia a la misión anterior y lo que fue la experiencia en el proceso siguiente, donde anteriormente la visión era netamente, como dijo el ingeniero Edgardo, el aprovechamiento energético. Pasamos del aprovechamiento energético a una visión de no solamente generar energía de calidad, sino el componente de responsabilidad social ambiental en la misma misión de la empresa. Y eso transforma el tema donde uno dice, no solamente el aprovechamiento y el problema de los mapuches, no, ¿qué se hace en la cuenca? ¿Cómo se puede aportar y cómo se puede contribuir?
¿Y cuál fue el gran sustento del tema? El trabajo vinculado al tema de la preservación de nacientes, la preservación de cursos hídricos y la recuperación en el tema de sectores vulnerables y sectores carenciados, donde está implantado el emprendimiento. Entonces, querría pasar un poco en forma rápida, mencionar cuando uno dice el aprovechamiento, acá tenemos el plan estratégico, los objetivos estratégicos, donde estamos hablando no solamente en teoría de responsabilidad socioambiental, sino la aplicación en la misma esencia operativa del emprendimiento. No ser líder mundial en sustentabilidad, que es la gran palabra, la gran clave que creemos nosotros, sino también en la aplicación directa de cada emprendimiento y cada acción. Siguiente, por favor. Modelo de gestión competente y el tema de ser ese emprendimiento que se está planteando hoy un articulador de gestión territorial donde está implantado. No puede no considerar los sectores vulnerables, no puede no considerar los sectores justamente carenciados y mucho menos los componentes vinculados a lo que dan su materia prima. Las nacientes, los cursos de agua, la preservación de los buffers de arroyo y el establecimiento de corredores biológicos. Eso es responsabilidad ambiental y también sectores vulnerables, inclusión, es responsabilidad social. Esa es la línea justamente que vamos trabajando. Por favor, siguiente dos más y cerramos. Acá, por favor. Cuando hablamos de emprendimiento hidroeléctrico, hoy nosotros hablamos de cooperación, interactividad, integración, lo que hace al tema de responsabilidad socioambiental, pero ¿con qué visión? Sustentabilidad. Naciones Unidas nos habla del tema 2030, dignificación del ser humano, visión de sustentabilidad. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de emprendimiento hidroeléctrico? De parque tecnológico, de movilidad eléctrica. El componente vinculado al tema hidrógeno como una línea de desarrollo también tecnológico, una visión sustentable y dentro del tema no polución. El tema de la fuente de energía renovable. Justamente habíamos hablado con el ingeniero también sobre, bueno, ¿qué estamos haciendo? Promoviendo fuentes renovables. ¿Por qué? Porque el problema de la cuenca es justamente global o sistémico. Las chancherías, las distintas fábricas que van contaminando la cuenca, es problema también del componente de la central. Porque los niveles de contaminación del emprendimiento son los que el emprendimiento tiene que cubrir. Entonces tiene que promover y plantear escenarios justamente de apoyo a esa línea. Y por eso el fomento también hoy, paquete de biomasa, esquema de biodigestores, centro de hidroinformática, infraestructura social, fomento al tema del uso múltiple del embalse, promoción de todo el componente turístico también anexo, centro de saberes y el programa que hoy estamos trabajando, el tema de cultivando agua buena, donde así como se cultiva la tierra, cultivar también el agua y cultivar la preservación del agua. Esa línea y ese componente de visión de responsabilidad socioambiental es la que promueve. Pero perdóname, ¿qué es cultivar el agua? ¿Qué? Por favor, siguiente laminadito. Es decir, no me quiero extender, la presentación es larga, pero incorporar el contenido de sustentabilidad nos compromete a visualizar escenarios diferentes. Cuando hablamos de cultivar el agua, significa preservar nacientes, significa considerar no solamente preservar nacientes, cursos de agua, cada individuo, cada industria, cada componente que está dentro de la cuenca es también implícitamente una responsabilidad del emprendimiento como un colaborador o un articulador de solución del lugar donde se ha implantado el emprendimiento. Así como cultivamos los suelos, cultivar la preservación de los recursos hídricos. Esa es la línea que vamos planteando y si tenemos una siguiente, hay dos láminas más. Este es el esquema, justamente visión de cuenca, estructuración, cultura de sustentabilidad. Economía, medio ambiente, sociedad, tecnología, educación, producción, turismo y principalmente gestión. Gestión con un órgano. ¿Por qué el tema de la cuenca? Porque la cuenca es la unidad territorial por naturaleza. Entonces una visión de aprovechamiento de la cuenca, pero revertir también en la contribución, de modo a ser un aliado de la gente que habita ese territorio natural que le dio esa prioridad al emprendimiento que hoy se sitúa en el caso de Itaipú. Finalmente, gracias Pedro, finalmente es, con esto que hablábamos de la historia, de la geopolítica, del desarrollo, una geopolítica nacional y una geopolítica conservadora, finalmente paraguayos, argentinos, brasileros unidos, no como en otras épocas, ridículas épocas que nos enfrentábamos y también por imposición externa, que los ríos se mantenían cerrados y esos ríos fueron los grandes generadores finalmente de nuestras guerras civiles y la masacre de la guerra de la triple infamia. Así que aquí tenemos
representado desde el plano energético, por supuesto, desde una planificación de un Estado presente y de una geopolítica nacional y popular y verdaderamente democrática, finalmente el aprovechamiento de los ríos para todas las naciones que están en la cuenca del Plata. Algunos minutos que ya cedo para terminar. José Luis, Juan Carlos, Edgardo no, porque vos ya hablaste mucho. Bien, Federico, gracias. A mí me parece que es oportuno compartir alguna reflexión en base a lo siguiente. Hemos tenido en los últimos años y promovido por el MINPLAN 2 leyes muy importantes. Una ley es la que promovió los biocombustibles. Debemos adjetivarla, debemos impulsarla, debemos seguir empujando y darle continuidad, como por ejemplo Brasil le ha dado continuidad a su plan de etanol. A nadie se le habrá ocurrido pensar que Dilma podría cambiar esa orientación, ni tampoco lo hizo Lula, ni tampoco lo hizo Enrique Fernando, ni lo habría hecho ni Collor, ni Tancredo Neves. Hacia el futuro, con la gran riqueza que tiene Argentina de producción de productos agrícolas, particularmente el maíz, que es un complemento fundamental para mantener la ecología y la productividad de la tierra, que también se destina a soja, debiera ser una política de continuidad el incrementar el corte obligatorio y que tenga una mayor ponderación y evitar así y lograr así la mayor cantidad posible de evitar las emisiones de gases de efectos invernadero. La otra ley que también impulsó el MINPLAN, que es la 26190 respecto a energías renovables. Como se dijo aquí y como también es en Paraguay, la Argentina está bendecida por Dios y puede recurrir a todas las energías renovables, desde la eólica, en el sur y en el centro. Vale la pena mencionar el emprendimiento que hizo la SAPEM de La Rioja, Parque Arauco, como un buen ejemplo que en otros lugares también hay riquezas eólicas, y la biomasa. Estamos arriba de un gran tanque de biomasa que resuelve el problema de energía, de originación, de transporte y de distribución. Perfeccionar el marco regulatorio e incentivarlo es una gran oportunidad porque resuelve temas energéticos y hace una gran contribución a la solución de problemas sociales. Bien, perdóname. Cierro con esto. Sí, dale. Rápido, que nos queda muy poquito. Cierro con esto. El filósofo español Ortega y Gasset nos retó alguna vez, hablando con la intelectualidad que compartía en la década del 50 y del 60, y nos convocó a argentinos a las cosas. Empezamos a ir argentinos a las cosas. Debemos seguir haciéndolo. Y las renovables son una buena alternativa para eso. Muchas gracias. José Luis, Juan Carlos. No, creo que está todo más o menos dicho. Solamente resaltar que olvidé en la presentación la importancia que tiene los trabajadores nucleares en Argentina, ¿no es cierto?, a través del proyecto Karen y la decisión, vuelvo a insistir, del Ministerio de Planificación, que los metalúrgicos participemos en un 100% en ese proyecto, que va a ser muy estratégico. Y cuando yo hablaba de las carpetas que le habíamos dejado a José Luis el otro día, lo que le estamos entregando son las 120 empresas calificadas para trabajar en el área nuclear, digamos. Creo que hubo una decisión política y muchos industriales, colegas, recogieron el guante y se dedicaron a trabajar y a poner sus fábricas en las condiciones que tiene, en este caso, el sector nuclear. Un denominador común de todo lo que hemos escuchado. Cuando uno piensa en satisfacer la demanda energética y planifica el abastecimiento de la demanda, no solo debe pensar en el megavatio que va a instalar, sino en las consecuencias en el desarrollo con inclusión de ese megavatio que va a instalar. Bueno, si
ninguno tiene nada más para agregar. Damos por finalizado esta mesa, esta charla. Muchísimas gracias a todos y a todas. Doctora Minicelli, muchas gracias. Y los invitamos a seguir participando de este extraordinario congreso. Muchas gracias.